En los estudios de televisión más importantes de México, una niña de 6 años desapareció sin dejar rastro. Estrellita Hernández, la actriz infantil más querida del país, se esfumó en 30 segundos durante un receso de grabación. Las cámaras de seguridad la captaron caminando por el pasillo, y después, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Durante 14 años, su madre Carmen vivió el infierno de no saber qué había pasado con su pequeña Estrella. La policía interrogó a 200 personas, revisó cada rincón del edificio, siguió miles de pistas falsas. El caso se volvió uno de los misterios sin resolver más famosos de México. Pero en marzo de 2020, Carmen encontró algo que cambiaría todo para siempre. Una pequeña cámara negra olvidada en una caja guardada por años. Lo que vio en esas fotografías la destrozó completamente, y finalmente reveló la horrible verdad que había estado oculta durante más de una década. Una verdad tan perturbadora que cambió para siempre la forma en que México protege a sus niños. Esta es la historia real de Estrellita Hernández, y lo que realmente le pasó aquel día de marzo de 2006. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En el año 2006, los estudios de televisión Azteca en la Ciudad de México bullían de actividad. Las cámaras rodaban sin cesar para capturar las escenas de Pequeños Ángeles, una telenovela infantil que prometía ser el éxito del año. Entre risas y luces brillantes, una pequeña de apenas 6 años robaba todas las miradas con su sonrisa angelical y sus enormes ojos cafés que parecían contener toda la inocencia del mundo. Sofía Alejandra Hernández, conocida artísticamente como Estrellita, era la protagonista indiscutible de la producción. Su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro que irradiaba dulzura, y su talento natural para la actuación había conquistado a productores, directores y al público que ya comenzaba a seguir sus apariciones en programas de variedades. La mañana del 15 de marzo de 2006 comenzó como cualquier otra en el set. Estrellita llegó acompañada de su madre, Carmen Hernández, una mujer trabajadora de 28 años que había dejado su empleo en una fábrica textil para dedicarse por completo a la carrera artística de su hija. Carmen observaba desde las gradas cómo su pequeña daba vida al personaje de Angelita, una niña huérfana que buscaba una familia. Durante el receso de las 11:30 de la mañana, Estrellita desapareció del camerino número 7. Las cámaras de seguridad del estudio mostraron a la pequeña caminando por el pasillo principal a las 11:25, pero después de eso, ninguna imagen más. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los primeros minutos de búsqueda fueron caóticos. El personal del estudio revisó cada rincón, cada camerino, cada baño. Carmen gritaba el nombre de su hija mientras corría desesperada por los pasillos, sus zapatos resonando contra el piso de mármol. Los productores detuvieron inmediatamente la grabación y sellaron todas las salidas del edificio. La noticia se extendió como pólvora. Para las 2 de la tarde, decenas de periodistas se agolpaban en las puertas de los estudios. Los titulares de esa noche fueron devastadores: desaparece Estrellita, la niña prodigio de la televisión mexicana. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que involucró a más de 100 elementos de la policía capitalina. Durante las primeras 48 horas, se interrogó a cada persona presente en el estudio ese día. Actores, técnicos, maquillistas, guardias de seguridad, personal de limpieza, todos fueron sometidos a exhaustivos cuestionarios. Carmen no se separó ni un momento de los investigadores, proporcionando cada detalle que pudiera ser relevante sobre la rutina diaria de su hija. El caso conmocionó a todo México. Estrellita no era solo una actriz más, era el símbolo de la inocencia infantil que había llegado a los hogares mexicanos. Su desaparición tocó las fibras más sensibles de una sociedad que veía en ella a sus propias hijas, nietas y hermanas. Las oraciones se multiplicaron en iglesias de todo el país, y las vigilias con velas se convirtieron en una imagen recurrente frente a los estudios de televisión. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de angustia. La comandante Patricia Morales, una veterana investigadora de la policía capitalina especializada en casos de menores desaparecidos, tomó personalmente las riendas de la investigación. Con 20 años de experiencia en casos similares, Morales sabía que las primeras 72 horas eran cruciales,
pero esas horas ya habían pasado sin resultados concretos. La investigación inicial se centró en 3 líneas principales: secuestro con fines de rescate, trata de personas o algún accidente dentro del mismo estudio. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logró sostenerse con evidencia sólida. No hubo llamadas pidiendo rescate, no se encontraron rastros de violencia en el estudio, y las cámaras de seguridad no mostraron a ningún extraño ingresando o saliendo del edificio con la niña. Carmen Hernández se convirtió en una figura pública involuntaria. Su rostro demacrado y sus ojos enrojecidos por el llanto aparecían constantemente en noticieros y programas de televisión. En cada entrevista, suplicaba por información sobre el paradero de su hija, ofreciendo la poca fortuna que tenía como recompensa. Su voz quebrada repetía las mismas palabras una y otra vez: «Solo quiero que mi Estrellita regrese a casa». La madre de Estrellita recordaba cada detalle de esa fatídica mañana. Su hija había desayunado avena con fresas, su platillo favorito. Había practicado sus líneas en el auto camino al estudio, cantando la canción tema de la telenovela con su voz dulce y afinada. No había mostrado signos de nerviosismo o miedo, al contrario, estaba emocionada por grabar una escena especial donde su personaje conocería a su nueva familia adoptiva. Los testimonios del personal del estudio fueron exhaustivamente analizados. El director de la telenovela, Roberto Villarreal, describió a Estrellita como una niña profesional y alegre que nunca causaba problemas. Los actores adultos que compartían escenas con ella la recordaban como una pequeña llena de energía que hacía reír a todo el set con sus ocurrencias infantiles. Particular atención recibió el testimonio de don Esteban Ruiz, el profesor de música del estudio de 55 años, un hombre corpulento con bigote espeso que había trabajado en el lugar durante más de una década. Ruiz explicó que ese día había llegado temprano para preparar los arreglos musicales de las escenas, pero que no había tenido contacto directo con Estrellita durante la mañana. Su coartada fue verificada por varios testigos que confirmaron haberlo visto en la sala de música durante el horario de la desaparición. Las autoridades rastrearon cada llamada telefónica, cada movimiento bancario, cada vehículo que había estado cerca del estudio esa mañana. Se revisaron hospitales, orfanatos, refugios y casas de acogida en toda la ciudad. Se distribuyeron miles de volantes con la fotografía de Estrellita en mercados, escuelas, estaciones de autobuses y aeropuertos. A medida que pasaban los meses, la esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, aunque Carmen se negaba a aceptar cualquier escenario que no fuera el regreso de su hija. Para finales de 2006, el caso de Estrellita había comenzado a desaparecer lentamente de los titulares principales. Los medios de comunicación, siempre ávidos de nuevas noticias, dirigieron su atención hacia otros eventos. Sin embargo, para Carmen Hernández, cada día era una batalla contra la desesperanza y la incertidumbre que carcomía su alma. La vida de Carmen se había transformado completamente. La mujer fuerte y decidida que había luchado por impulsar la carrera de su hija se había convertido en una sombra de sí misma. Perdió el pequeño departamento que rentaba en la colonia Doctores por no poder pagar la renta, y tuvo que mudarse con su hermana mayor, Rosa, quien vivía en un modesto hogar en Nezahualcóyotl. Rosa Hernández, una mujer de carácter firme que trabajaba como enfermera en un hospital público, se convirtió en el único soporte emocional de Carmen. Cada noche, Rosa escuchaba a su hermana llorar desconsoladamente, susurrando el nombre de Estrellita entre sollozos que parecían desgarrar las paredes de la pequeña casa. La enfermera había visto muchas tragedias en su trabajo, pero nunca algo que la afectara tan profundamente como ver el sufrimiento de su hermana. Los investigadores continuaron trabajando en el caso, pero con recursos cada vez más limitados. La comandante Morales, quien había desarrollado un vínculo personal muy fuerte con Carmen, siguió dedicando horas de su tiempo libre a revisar expedientes y buscar nuevas pistas. Sin embargo, cada pista se convertía en un callejón sin salida, cada testimonio nuevo resultaba ser una esperanza falsa. Durante 2007, Carmen recibió docenas de llamadas de personas que aseguraban haber visto a Estrellita en diferentes lugares del país. Una mujer de Guadalajara juró haberla visto en un parque, un taxista de Monterrey aseguró que había llevado a una niña muy parecida a ella, incluso hubo reportes desde Estados Unidos de familias mexicanas que creían reconocerla.
Carmen viajó a cada uno de estos lugares, gastando sus pocos ahorros en pasajes de autobús y noches en hoteles baratos, solo para descubrir que ninguna de esas niñas era su hija. El mundo del espectáculo, que inicialmente había mostrado gran solidaridad con la familia, comenzó gradualmente a olvidar. La telenovela Pequeños Ángeles fue cancelada después de solo 3 meses al aire, y el personaje de Estrellita fue eliminado de la trama con una explicación narrativa que mencionaba que Angelita había encontrado una familia y se había mudado a otro país. Don Esteban Ruiz, el profesor de música, continuó trabajando en los estudios de televisión como si nada hubiera pasado. Sus rutinas no cambiaron significativamente, y siguió dando clases de música a los jóvenes actores de otras producciones. Ocasionalmente, algunos compañeros notaban que se ponía melancólico cuando alguien mencionaba el caso de Estrellita, pero esto se atribuía a la tristeza natural que cualquier persona sentiría por una tragedia tan cercana. Carmen desarrolló una rutina obsesiva de búsqueda. Cada mañana recorría las calles de diferentes colonias, mostrando la fotografía de su hija a comerciantes, estudiantes, amas de casa, cualquier persona que estuviera dispuesta a mirar. Sus manos siempre llevaban copias de la imagen más reciente de Estrellita, una foto tomada la semana antes de su desaparición donde aparecía sonriendo con su uniforme de la telenovela. Entre 2008 y 2015, el nombre de Estrellita Hernández se convirtió en un eco lejano en la memoria colectiva de México. Solo ocasionalmente, en aniversarios de su desaparición, algún programa de televisión dedicaba unos minutos a recordar el caso, pero sin aportar nueva información relevante. Para el público general, Estrellita había pasado a formar parte de esa lista triste de casos sin resolver que pueblan los archivos policiales del país. Carmen había encontrado trabajo como empleada de limpieza en un hospital privado de la Ciudad de México. El trabajo nocturno le permitía mantener sus días libres para continuar con su búsqueda personal, aunque ésta se había vuelto menos intensa y más esporádica. Los años habían cobrado su precio, su cabello había encanecido prematuramente y profundas líneas de expresión surcaban su rostro, testimonio silencioso del dolor constante que la acompañaba. La comandante Patricia Morales se había jubilado en 2012, pero mantenía contacto telefónico con Carmen cada mes. En sus conversaciones, Morales siempre prometía que si aparecía alguna pista nueva, ella sería la primera en saberlo. Sin embargo, ambas mujeres sabían en el fondo de sus corazones que las posibilidades de encontrar respuestas disminuían con cada año que pasaba. Rosa Hernández había sido testigo silenciosa de la transformación de su hermana. La mujer enérgica y luchadora que conocía se había convertido en alguien más reservada y melancólica. Carmen había desarrollado la costumbre de hablar con fotografías de Estrellita, contándole sobre su día como si la niña pudiera escucharla. Rosa respetaba estos momentos íntimos y nunca interrumpía estas conversaciones unilaterales que parecían ser el único consuelo real de su hermana. Durante estos años, don Esteban Ruiz había ascendido en su carrera profesional. Su experiencia y dedicación lo habían convertido en el supervisor musical de varios proyectos importantes de la televisora. Había comprado un departamento más grande en la Colonia del Valle y había adquirido un automóvil nuevo. Sus compañeros lo describían como un hombre trabajador y responsable, aunque algunos notaban que prefería mantener su vida personal muy privada. En 2014, Carmen tomó una decisión que cambiaría su perspectiva sobre el caso. Decidió mudarse a un pequeño departamento independiente, cerca del cementerio donde había mandado poner una lápida simbólica para Estrellita. No tenía un cuerpo que enterrar, pero necesitaba un lugar físico donde pudiera ir a hablar con su hija. Cada domingo por la mañana, Carmen visitaba esa tumba vacía, llevando flores frescas y contándole a la lápida sobre los eventos de la semana. La nueva vivienda de Carmen era modesta pero tenía un pequeño cuarto extra que ella convirtió en una especie de santuario para Estrellita. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de la niña en diferentes etapas de su corta vida y carrera artística. Había conservado todos los vestuarios de la telenovela, sus juguetes favoritos y cajas llenas de recuerdos que no había tenido el valor de revisar completamente. Entre esas cajas se encontraban varios objetos que Estrellita había dejado en los estudios y que la producción había entregado a Carmen después de la desaparición, útiles escolares, algunos libros de cuentos,
y una pequeña cámara digital negra que la niña había recibido como regalo de cumpleaños y que llevaba ocasionalmente al set para tomar fotografías de sus compañeros de trabajo. El 20 de marzo de 2020, exactamente 14 años después de la desaparición de Estrellita, Carmen Hernández despertó con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo invisible la empujara hacia el cuarto santuario de su hija. La pandemia mundial había llegado a México y el confinamiento le había dado más tiempo para reflexionar sobre su pérdida, algo que no siempre era positivo para su estabilidad emocional. Esa mañana, movida por un impulso inexplicable, Carmen decidió revisar minuciosamente las cajas que había mantenido intactas durante todos estos años. Con manos temblorosas, comenzó a sacar objetos uno por uno: pequeños vestidos, zapatos diminutos, cartas de admiradores jóvenes, fotografías firmadas para fans. Cada artículo le devolvía recuerdos dolorosos pero también hermosos de su hija. En el fondo de la tercera caja, envuelta en una manta de lana rosa, encontró la cámara digital que Estrellita había recibido en su 6º cumpleaños. Era un modelo sencillo, color negro con adhesivos de mariposas que la misma niña había pegado. Carmen recordaba vívidamente el día que le regaló esa cámara. Estrellita había saltado de emoción y había pasado toda la tarde tomando fotografías de sus muñecas y de las flores del jardín de su abuela. Al sostener la cámara entre sus manos, Carmen sintió una punzada de nostalgia tan intensa que tuvo que sentarse en el piso. Se preguntó si el dispositivo aún funcionaría después de tantos años. Con dedos torpes por la emoción, logró encenderla. Para su sorpresa, la pequeña pantalla se iluminó mostrando que aún tenía batería residual y que contenía 47 fotografías almacenadas. Las primeras imágenes que aparecieron al navegar por la galería eran exactamente lo que Carmen esperaba: fotografías típicas de una niña de 6 años. Estrellita había capturado imágenes de sus compañeros actores sonriendo, del catering del estudio, de los decorados de la telenovela, selfies donde aparecía haciendo muecas graciosas. Carmen sonrió a través de las lágrimas al ver estas ventanas inocentes hacia los últimos días de vida de su hija. Sin embargo, conforme avanzaba en la secuencia de fotografías, Carmen comenzó a notar algo inquietante. Varias imágenes mostraban el mismo escenario: el baño privado que estaba ubicado cerca de los camerinos principales del estudio. En estas fotografías aparecía parcialmente la figura de un hombre adulto, corpulento, con un bigote espeso característico que Carmen reconoció inmediatamente: don Esteban Ruiz, el profesor de música. Las fotografías habían sido tomadas desde un ángulo bajo, como si Estrellita hubiera escondido la cámara o la hubiera sostenido disimuladamente. En las imágenes se podía ver claramente cómo don Esteban llevaba a la niña de la mano hacia el interior del baño, cerrando la puerta tras ellos. La secuencia temporal de las fotografías, basada en los metadatos, indicaba que estas imágenes habían sido tomadas en diferentes días durante las semanas previas a la desaparición. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus piernas perdieron fuerza y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. El aire parecía haberse vuelto espeso, difícil de respirar. Con manos temblorosas, continuó revisando las fotografías restantes, esperando encontrar una explicación inocente para lo que estaba viendo. Las últimas fotografías de la secuencia fueron las que terminaron de destrozar el corazón de Carmen y confirmaron sus peores temores. Las fotografías finales contenían imágenes que ninguna madre debería ver jamás. Con una claridad devastadora, mostraban a don Esteban Ruiz abusando sexualmente de la pequeña Estrellita dentro del baño del estudio. Las imágenes habían sido capturadas por la misma niña, quien aparentemente había logrado ocultar la cámara y activarla durante los abusos, quizás como una forma instintiva de buscar evidencia o ayuda. Carmen vomitó inmediatamente. El horror de lo que estaba viendo superaba cualquier pesadilla que hubiera tenido durante estos 14 años de incertidumbre. Su hija, su pequeña Estrella, había sufrido abusos sistemáticos por parte de un hombre en quien todos confiaban, un hombre que había trabajado lado a lado con ella durante meses sin que Carmen sospechara absolutamente nada. Entre sollozos incontrolables, Carmen logró contabilizar que había al menos 8 fotografías que documentaban diferentes episodios de abuso. Los metadatos indicaban que estos eventos habían ocurrido durante un periodo de aproximadamente 3 semanas antes de la desaparición.
Estrellita había estado viviendo un infierno silencioso mientras todos a su alrededor creían que era una niña feliz y exitosa. La mente de Carmen comenzó a reconstruir señales que ahora adquirían un significado siniestro. Recordó que durante las últimas semanas antes de la desaparición, Estrellita había comenzado a mostrar algunos cambios de comportamiento que en ese momento atribuyó al estrés de las grabaciones. La niña había empezado a tener pesadillas ocasionales, había perdido un poco del apetito, y en varias ocasiones había preguntado si podía quedarse en casa en lugar de ir al estudio. Carmen también recordó vívidamente una conversación que había tenido con Estrellita 3 días antes de su desaparición. La niña había preguntado, con la inocencia característica de su edad, si era normal que los adultos pidieran a los niños que guardaran secretos especiales. Carmen había respondido de manera general sobre la importancia de la honestidad, pero no había profundizado en el tema. Ahora, esa pregunta adquiría un significado devastadoramente claro. Con las manos temblorosas, Carmen tomó su teléfono celular y marcó el número de la comandante Patricia Morales. A pesar de estar jubilada, Morales había mantenido su promesa de estar disponible si aparecían nuevas pistas en el caso. La llamada fue respondida después del tercer timbre. La voz de Morales se escuchó preocupada cuando Carmen, entre sollozos histéricos, logró explicar parcialmente lo que había descubierto. La excomandante comprendió inmediatamente la gravedad de la situación y le pidió a Carmen que no tocara más la cámara, que no borrara nada, y que permaneciera en su casa hasta que ella llegara con personal especializado. Una hora después, Carmen abría la puerta de su pequeño departamento para recibir a Patricia Morales, acompañada de 2 investigadores forenses de la policía capitalina y un psicólogo especializado en trauma. Morales, ahora con cabello completamente gris pero con la misma determinación en sus ojos, abrazó a Carmen mientras ésta lloraba desconsoladamente. Los investigadores forenses procedieron de manera meticulosa a documentar y preservar las fotografías encontradas en la cámara. Cada imagen fue catalogada, se extrajeron todos los metadatos posibles, y se crearon copias de respaldo para garantizar que la evidencia no se perdiera. El proceso tomó varias horas, durante las cuales Carmen permaneció en estado de shock, acompañada por el psicólogo. La noticia de que habían aparecido nuevas evidencias en el caso de Estrellita Hernández se mantuvo inicialmente en absoluto secreto. Patricia Morales, trabajando ahora como consultora especial para la investigación, coordinó junto con el comandante actual, Ricardo Vázquez, una estrategia cuidadosa para no alertar prematuramente a don Esteban Ruiz. Los investigadores comenzaron por verificar la autenticidad de las fotografías. Expertos en análisis digital confirmaron que las imágenes no habían sido manipuladas y que los metadatos correspondían efectivamente a la cámara de Estrellita y a las fechas indicadas. Además, el análisis facial confirmó que el hombre en las fotografías era indudablemente Esteban Ruiz. Paralelamente, se inició una investigación discreta sobre la vida y actividades de Ruiz durante los últimos 14 años. Los investigadores descubrieron que había continuado trabajando en la industria del entretenimiento, manteniendo contacto regular con menores de edad a través de su trabajo como profesor de música. Esta información encendió todas las alarmas sobre la posibilidad de que hubiera más víctimas. La investigación reveló que Ruiz había cambiado de empleo en 3 ocasiones desde 2006, siempre manteniéndose dentro del ámbito del entretenimiento infantil. Había trabajado en 2 escuelas de arte dramático para niños y actualmente se desempeñaba como coordinador musical en una productora independiente que se especializaba en comerciales protagonizados por menores de edad. Carmen, mientras tanto, vivía en un estado de shock permanente. La revelación había reabierto todas las heridas de la pérdida de su hija, pero ahora con la dimensión adicional del horror de saber que Estrellita había sufrido abusos. Rosa, su hermana, había tomado licencia en el hospital para acompañarla durante este proceso traumático. Los investigadores realizaron entrevistas exhaustivas con todas las personas que habían trabajado en los estudios durante 2006. Muchos de los testimonios originales fueron revisados bajo esta nueva luz, buscando cualquier indicio que pudiera haber sido pasado por alto 14 años atrás. Algunos trabajadores recordaron que don Esteban tenía la costumbre de ofrecer clases de música privadas a los niños actores, y que frecuentemente se quedaba solo con ellos en el estudio después del horario regular. María Elena Soto,
quien había sido maquillista en la producción de Pequeños Ángeles, proporcionó un testimonio particularmente revelador. Recordaba haber visto en varias ocasiones a don Esteban acompañando a Estrellita al baño, explicándole que la niña necesitaba prepararse mentalmente antes de las escenas musicales. En ese momento, esta explicación le había parecido normal, pero ahora comprendía las implicaciones siniestras de esas situaciones. La investigación también se centró en determinar qué había ocurrido exactamente el día de la desaparición. Los investigadores formularon la hipótesis de que Estrellita, después de haber documentado los abusos con su cámara, podría haber amenazado con contarle a alguien lo que estaba sucediendo, lo que habría motivado a Ruiz a tomar medidas desesperadas para silenciarla. El comandante Vázquez ordenó vigilancia discreta sobre Ruiz mientras se completaba la investigación. El hombre continuaba con su rutina normal, sin mostrar signos de saber que estaba siendo investigado. Sin embargo, los investigadores notaron que mantenía patrones de comportamiento sospechosos. Frecuentemente llegaba temprano a su trabajo y se quedaba hasta tarde, aparentemente buscando oportunidades para estar a solas con los niños actores. Después de 2 semanas de investigación intensiva, los detectives habían reunido suficiente evidencia circunstancial para complementar las fotografías encontradas en la cámara de Estrellita. La estrategia ahora era confrontar directamente a don Esteban Ruiz, pero de manera cuidadosa para evitar que destruyera evidencia adicional o huyera. El comandante Vázquez y Patricia Morales diseñaron un plan para arrestar a Ruiz en su lugar de trabajo, donde estaría rodeado de testigos y tendría menos posibilidades de resistirse o destruir evidencia. La mañana del 15 de abril de 2020, exactamente un mes después del descubrimiento de las fotografías, un equipo de 6 investigadores se presentó en las oficinas de la productora donde trabajaba Ruiz. Don Esteban estaba en medio de una sesión de grabación con 3 niños actores cuando los policías llegaron. Al ver las identificaciones oficiales, su rostro cambió inmediatamente. El hombre corpulento que durante 14 años había mantenido una fachada de respetabilidad profesional, de repente se veía pálido y nervioso. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente cuando el comandante Vázquez le informó que estaba bajo arresto por sospecha de abuso sexual infantil y posible homicidio. Ruiz no opuso resistencia física, pero inmediatamente solicitó hablar con un abogado. Durante el traslado a las instalaciones policiales, mantuvo un silencio absoluto, mirando fijamente por la ventana del vehículo policial. Sin embargo, los investigadores notaron que sus manos no dejaban de temblar y que sudaba profusamente a pesar de que el día no era particularmente caluroso. La noticia del arresto se mantuvo en secreto durante las primeras 24 horas mientras se realizaban los procedimientos legales iniciales. Carmen fue informada inmediatamente del desarrollo y aunque sintió una mezcla de alivio y dolor renovado, expresó su satisfacción de que finalmente se estuviera haciendo justicia para su hija. Durante el interrogatorio inicial, Ruiz se mantuvo en silencio, siguiendo las instrucciones de su abogado defensor. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las fotografías encontradas en la cámara de Estrellita, su reacción física fue imposible de ocultar. El hombre se desplomó en su silla, comenzó a respirar de manera agitada y pidió un vaso de agua. Aunque no confesó verbalmente, su lenguaje corporal confirmó a los investigadores que las imágenes lo habían impactado profundamente. La investigación de la casa de Ruiz, realizada con una orden judicial, reveló evidencia adicional inquietante. En su dormitorio se encontraron varios álbumes fotográficos con imágenes de niños actores con quienes había trabajado a lo largo de los años. Aunque las fotografías en sí no eran explícitamente criminales, el contexto y la forma obsesiva en que estaban organizadas sugería un patrón de comportamiento predatorio. Más perturbador aún fue el descubrimiento de una caja fuerte escondida en el closet de Ruiz. Dentro de esta caja se encontraron varios objetos que habían pertenecido a diferentes niños, pequeñas piezas de joyería, juguetes, artículos de ropa y fotografías. Entre estos objetos estaba un pequeño collar con forma de estrella que Carmen identificó inmediatamente como uno de los accesorios favoritos de Estrellita. El hallazgo del collar fue devastador para Carmen, pero también proporcionó evidencia física adicional que conectaba directamente a Ruiz con la desaparición de su hija.
Los investigadores forenses encontraron rastros microscópicos de ADN en el collar que coincidían con muestras genéticas de Estrellita que habían sido preservadas desde la investigación original. Después de 48 horas de interrogatorios intermitentes y confrontado ya con evidencia abrumadora, don Esteban Ruiz finalmente solicitó hablar con los investigadores sin la presencia de su abogado. El hombre de 69 años, que ahora se veía considerablemente más pequeño y frágil que cuando fue arrestado, había aparentemente llegado al límite de su capacidad para mantener el silencio. La confesión que siguió fue una de las más perturbadoras que los investigadores veteranos habían escuchado en sus carreras. Ruiz admitió haber abusado sexualmente de Estrellita de manera sistemática durante aproximadamente un mes antes de su desaparición. Explicó que había comenzado a sentirse atraído hacia la niña debido a su belleza angelical y su talento excepcional. Según su relato, los abusos habían comenzado de manera gradual. Inicialmente, Ruiz había convencido a Estrellita de que necesitaba clases especiales de relajación antes de sus actuaciones musicales, para lo cual la llevaba al baño privado donde supuestamente le enseñaba técnicas de respiración especiales. Gradualmente, estos encuentros se habían vuelto más frecuentes y progresivamente más abusivos. Ruiz confesó que había amenazado a Estrellita con lastimar a su mamá si le contaba a alguien sobre los juegos especiales. La niña, aterrorizada por la posibilidad de que algo malo le pasara a Carmen, había mantenido el secreto durante semanas mientras documentaba secretamente los abusos con su cámara. El día de la desaparición, según la confesión de Ruiz, Estrellita había llegado al estudio con una actitud diferente. La niña había confrontado directamente a su abusador, diciéndole que ya no quería participar en los juegos especiales y que iba a contarle todo a su mamá. Ruiz describió cómo había sentido pánico al darse cuenta de que su secreto estaba a punto de ser revelado. Durante el receso de las 11:30, Ruiz había logrado convencer a Estrellita de que lo acompañara una vez más al baño, prometiéndole que sería la última vez. Sin embargo, una vez dentro, cuando la niña insistió en que quería irse y comenzó a gritar, Ruiz había entrado en pánico completo. En un intento desesperado por silenciarla, había puesto sus manos alrededor del cuello de la pequeña. Lo que siguió fue la parte más devastadora de la confesión. Ruiz admitió que no había tenido la intención de matar a Estrellita, pero que había aplicado demasiada presión por demasiado tiempo en su desesperación por hacer que se callara. Cuando se dio cuenta de que la niña había dejado de moverse, ya era demasiado tarde. Estrellita había muerto por asfixia en sus brazos. La descripción que Ruiz hizo de los minutos siguientes a la muerte de Estrellita reveló la planificación fría y calculada que había seguido para ocultar su crimen. Había esperado en el baño durante varios minutos, escuchando los sonidos del estudio para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Luego, había envuelto el pequeño cuerpo en su propia chaqueta y había utilizado su conocimiento íntimo del edificio para transportarla a través de pasillos de servicio que raramente eran utilizados. Ruiz reveló que había ocultado temporalmente el cuerpo de Estrellita en un cuarto de almacenamiento en el sótano del edificio, un espacio al que solo el personal de mantenimiento tenía acceso regular. Esa misma noche, después de que terminara la búsqueda inicial y el edificio estuviera vacío, había regresado con su vehículo personal y había trasladado el cuerpo. La ubicación final donde había dispuesto del cuerpo de Estrellita fue quizás la revelación más cruel de toda la confesión. Ruiz había llevado el cuerpo a un terreno baldío en las afueras de la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, donde lo había enterrado en una tumba improvisada de aproximadamente 2 metros de profundidad. Había marcado discretamente el lugar con una piedra pintada de blanco para poder recordar la ubicación. Los investigadores documentaron cada palabra de esta confesión, pero también notaron las inconsistencias emocionales en el relato de Ruiz. El hombre mostraba más preocupación por las consecuencias legales que enfrentaría que por el sufrimiento que había causado a una niña inocente y a su familia. Su falta de remordimiento genuino fue evidente para todos los presentes durante la confesión. La confesión completa de Esteban Ruiz fue corroborada inmediatamente mediante una operación de búsqueda en el terreno que había indicado en Xochimilco. Un equipo forense especializado en recuperación de restos humanos se trasladó al sitio el mismo día de la confesión, acompañado por Carmen Hernández, quien había insistido en estar presente a pesar de las advertencias sobre el impacto emocional que esto podría tener.
La excavación comenzó al amanecer del 18 de abril de 2020. Después de aproximadamente 4 horas de trabajo meticuloso, los investigadores encontraron los restos óseos de una menor que coincidían con la descripción física de Estrellita. Junto a los restos se encontraron fragmentos del vestuario que la niña llevaba el día de su desaparición, pedazos de la blusa rosa y la falda blanca que habían sido descritos en todos los reportes policiales de 2006. Carmen colapsó emocionalmente al ver confirmado lo que en el fondo de su corazón había temido durante 14 años. Su hija estaba realmente muerta, y había sufrido horrores inimaginables antes de morir. Rosa y Patricia Morales la sostuvieron mientras lloraba desconsoladamente sobre la tierra donde habían encontrado los restos de Estrellita. El dolor de esa madre era tan intenso que incluso los investigadores más experimentados tuvieron que alejarse momentáneamente para recomponer su profesionalismo. Los análisis forenses confirmaron que los restos correspondían efectivamente a Sofía Alejandra Hernández. El examen de los huesos reveló fracturas en el hueso hioides, consistentes con muerte por estrangulación manual, lo que corroboraba la confesión de Ruiz. Los restos fueron entregados oficialmente a Carmen después de completarse todos los procedimientos legales necesarios. El funeral de Estrellita, realizado 14 años después de su muerte, se convirtió en un evento que conmocionó nuevamente a México. Miles de personas que recordaban a la pequeña actriz se congregaron en la iglesia y el cementerio para rendir sus últimos respetos. Carmen, vestida completamente de negro, cargó personalmente el pequeño ataúd blanco hasta la tumba que había mantenido simbólicamente durante todos estos años. El juicio contra Esteban Ruiz comenzó 6 meses después de su arresto. A pesar de su confesión completa, el proceso legal siguió su curso para garantizar que se respetaran todos los derechos procesales. Durante las audiencias, quedaron expuestos detalles adicionales sobre el patrón de comportamiento predatorio de Ruiz, incluidas denuncias de otros padres de familia que habían notado comportamientos inapropiados pero que no habían sido tomados en serio en su momento. Ruiz fue condenado a 60 años de prisión por los delitos de abuso sexual infantil, homicidio y ocultación de cadáver. Debido a su edad y las condiciones de salud que había desarrollado durante el proceso judicial, los médicos forenses determinaron que era muy probable que muriera en prisión. Carmen expresó en sus declaraciones públicas que aunque ninguna sentencia podría devolverle a su hija, se sentía aliviada de que finalmente se hubiera hecho justicia. Sin embargo, la justicia legal no pudo curar el daño emocional devastador que estos eventos habían causado. Carmen desarrolló una depresión severa que requirió tratamiento psiquiátrico intensivo. A pesar del apoyo constante de Rosa y de algunas organizaciones de apoyo a víctimas, Carmen nunca logró recuperarse completamente del trauma de conocer la verdad sobre el destino de su hija. El 15 de marzo de 2022, exactamente 16 años después de la desaparición de Estrellita, Carmen Hernández fue encontrada muerta en su departamento por su hermana Rosa. Había muerto durante la noche por causas naturales relacionadas con una condición cardíaca que se había agravado por el estrés crónico y la depresión. En su mesa de noche se encontró una carta dirigida a Estrellita, donde expresaba su deseo de finalmente reunirse con su Estrellita en el cielo. El caso de Estrellita Hernández se convirtió en un catalizador para cambios importantes en los protocolos de seguridad infantil en la industria del entretenimiento mexicana. Se implementaron nuevas regulaciones que requerían supervisión constante de adultos cuando menores trabajaban en producciones, y se establecieron programas de capacitación sobre señales de abuso para padres y personal de producción. Rosa Hernández, ahora la única sobreviviente de esta tragedia familiar, se convirtió en una activista por los derechos de los niños y la prevención del abuso infantil. Estableció una fundación en memoria de Estrellita y Carmen que proporciona apoyo psicológico gratuito a familias de menores desaparecidos y educa al público sobre las señales de advertencia del abuso infantil. La tumba donde descansan juntas Estrellita y Carmen se ha convertido en un lugar de peregrinaje silencioso para familias que han perdido hijos en circunstancias similares. Una placa de mármol negro lleva grabadas las palabras que Carmen escribió en su última carta: "Mi Estrellita brillará para siempre en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar en las estrellas".
El eco de esta tragedia continúa resonando como un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de los niños y la importancia de proteger su inocencia, mientras que la memoria de Sofía Alejandra Estrellita Hernández permanece como un símbolo de todas las voces infantiles que fueron silenciadas demasiado pronto. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!